Bueno, hoy vamos a hablar sobre política económica, que sería un poco la conclusión y la combinación de los temas que hemos visto en los primeros 3 puntos de la unidad 4. Política económica es, como ustedes verán en el programa, que ustedes acá tienen un esquema, plantearnos, bueno, qué es lo que puede hacer el Estado desde su función actuando o interactuando en la economía. Y vamos a ver que una de las formas de modificar la dinámica del funcionamiento de una economía capitalista es con decisiones que se toman con una lógica que supone que es extramercado, ¿no es cierto? Es decir, cuando se realiza política económica se quiere cambiar esa realidad y lograr otro resultado. Entonces nosotros vamos a ver en qué consisten las políticas económicas, la naturaleza de la política económica y cómo se realiza, cómo se lleva a cabo a través del uso de distintas herramientas o instrumentos. Vamos a ver distintos tipos de políticas, aquellas que implican modificaciones superficiales, se dicen políticas coyunturales, o políticas estructurales que van más a fondo, ¿no es cierto?, sobre la matriz del modelo de acumulación, que ya lo vamos a ver. Vamos a analizar qué objetivos pueden tener una política económica, qué es lo que dice la teoría y qué es lo que puede pasar en la realidad, y con qué acciones o instrumentos o subpolíticas, que es en general algo que ya hemos venido viendo, las distintas formas de política económica, política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria. Y finalmente vamos a hacer una referencia a que las políticas económicas a qué responden, si responden a una teoría económica, si responden al bien común en general o si tiene que ver con la incidencia de poderes y de sectores sociales concretos, ¿no? Bueno, este es un poco el esquema de este último punto, y con esto concluiríamos la superunidad, la unidad 4, y vamos a empezar hablando de una caracterización, o sea, de lo que es la política económica, que es lo que nos va a mostrar ahora nuestro productor ejecutivo. Eh, si hablamos de política, hablamos de la acción deliberada de un gobierno para actuar, para modificar una determinada realidad y alcanzar determinados objetivos. Ahora, siendo política económica, los objetivos que va a utilizar son los objetivos que incluyen todo el arsenal del manejo de la economía que tiene el Estado, ¿no es cierto? Pero básicamente, entonces, la política económica abarcaría dos elementos, dos componentes. Por un lado, si hablamos de que se busca modificar la realidad para lograr determinados objetivos, tenemos que hablar de, bueno, en qué consisten esos objetivos que se buscan. Y el otro elemento es elegir los instrumentos que se van a utilizar para recorrer un camino distinto y generar esos objetivos. Nosotros vamos a ver que en general, en la teoría convencional, la economía convencional, se habla de los objetivos en términos ideales, ¿no es cierto? Que se señala siempre que los objetivos de la política económica buscan lograr el pleno empleo, es decir, en economías que no garantizan por sí solo que todos tengan ocupación. Entonces la política económica buscan alcanzar el pleno empleo, empleo para todos, lograr la estabilidad de precios frente a los procesos inflacionarios. Siempre se habla de lograr un alto crecimiento, o sea, el mayor crecimiento posible, esta es la base, la esencia de este orden social. Y también se incluye habitualmente dentro de los grandes objetivos de las políticas económicas alcanzar una distribución equitativa de la riqueza y del ingreso. Estos son los que siempre se plantean en teoría, es decir, la economía convencional, que serían los objetivos que siempre se buscan lograr con la política económica. Vamos a ver si en realidad estos son los objetivos o si los gobiernos en concreto, eh, más allá de que hablen de estos objetivos, busquen otros que no son precisamente los que tengan que ver con el bien común, ¿no? Ahora, para alcanzar esos objetivos existen distintos instrumentos. Nosotros vamos a ver lo más importante, que ya empezamos inclusive a analizarlo cuando dijimos, bueno, los instrumentos monetarios, los instrumentos cambiarios y comerciales, de comercio exterior, los instrumentos fiscales y lo que tiene que ver con el manejo de ingresos, no las políticas de ingresos. Ustedes van a ver en general en la bibliografía, una bibliografía más acotada, la de este punto, que es muy simple y van a explicar cada uno de estos puntos que nosotros vamos a ir hablando, ¿no? Ustedes tienen además una mirada más global que introduce en el tema de la forma de intervención del Estado, que lo van a ver
bibliografía de Españolo, que habla de que el Estado, que algo que nosotros ya también estuvimos hablando en el punto 1, cómo el Estado puede intervenir en la economía o en el orden social global capitalista, y que señala que el Estado no es que interviene poco o nada, sino que ha sido siempre básico para que exista este orden social. Entonces ustedes van a ver que ya nosotros hemos hecho referencia a que ha habido una forma fundacional del Estado en el mercado y en la economía capitalista, y es la que se conformó desde el inicio del capitalismo. O sea, el Estado fue uno de los promotores del mercado y del origen de este sistema, sin una activa y, y una intencional política de conformar los mercados necesarios para el desarrollo de la economía capitalista. Sin ese Estado no hubiera podido existir este sistema económico. Después hay formas de intervención del Estado que tienen que ver con las bases estructurales, que van a definir todo un periodo, toda una etapa de cada país del capitalismo, que se llama la forma de intervención básica, ¿no es cierto?, definiendo cuáles serían las relaciones en general entre trabajadores y empresarios, la legislación social, la Luis, organización. un poquito el micrófono, a ver si querés acomodarte, que se Más escucha fuerte, medio. Ahí está, ahí sí. Ahí está, ahí se escucha mejor. ahí vuelvo entonces, forma En de intervención básica, del sí, en Estado. la forma de intervención del Eh, Estado. la, Exactamente. la, la intervención es básica del Estado, tienen que ver entonces con las cuestiones estructurales que caracterizan a un determinado modelo económico dentro del sistema capitalista, o sea, todo un periodo donde se mantiene más o menos ese tipo básico de relaciones y de regulaciones, ya sea laborales, sociales, impositivas. Después está lo que llaman ellos, los autores, la intervención infraestructural, o sea, aquellas formas de infraestructura, actividades y obras de infraestructura que son claves para que funcione una economía, para que funcione la actividad de producción y de distribución, y que una economía capitalista, las relaciones de mercado, no se llevan a cabo por el sector privado porque no le interesa, porque no quiere o porque no puede. Entonces lo toma el Estado, ¿no es cierto? Construcción de ciertas obras, caminos, rutas, puertos, más allá de que después lo quiera explotar el capital privado, pero que por la magnitud a lo mejor de la inversión, o porque no le da demasiado rédito, o porque demora mucho rédito en el tiempo, lo hace el Estado. Y marca las bases estructurales del funcionamiento de una economía. Y después vamos a lo que ellos llaman la intervención coyuntural, es decir, aquella que tiene que ver más con como de corto plazo, con lo superficial, que es lo que ellos llaman la política económica. Es decir, acciones que nosotros ya definimos, ¿no es cierto?, donde el Estado en el corto plazo quiere modificar la manera en que el mercado está funcionando, y de esa forma dice, bueno, queremos lograr otros objetivos diferentes a que si se dejara libre el mercado. Y para eso necesitamos determinados instrumentos. ¿Cuáles serían esos instrumentos? Bueno, lo que están acá mencionados debajo de política económica. Política fiscal, política monetaria financiera, política cambiaria y comercial y de ingreso, y hacemos una referencia que va a ser breve porque nosotros ya la hemos visto, ¿no es cierto? ¿Qué cosas puede modificar el Estado desde el punto de vista económico? Si estamos hablando de economía, hablamos de producción y distribución de bienes y servicios, de manera que el Estado interviene, va a modificar el nivel de actividad económica, el nivel de demanda global, que a su vez incide sobre la actividad económica, y de esa forma puede hacer crecer más o menos la economía, ¿no es cierto? Puede generar una reactivación o una recesión, depende del momento del ciclo que funcione, y para eso tiene instrumentos. Nosotros que vimos, por ejemplo, entre los instrumentos, bueno, el instrumento fiscal, ¿qué sería? Sería el manejo coordinado de los gastos públicos y de los ingresos a través de los tributos para lograr determinados objetivos, determinados resultados. Eso nosotros lo estuvimos viendo cuando hablamos de política fiscal y dijimos, bueno, con política fiscal se puede mejorar, por ejemplo, la marcha de una economía a través de ampliar la actividad económica, generar mayor demanda global, qué hacer con los impuestos, qué hacer con los gastos. Esto ya lo hemos estado viendo, no voy a reiterar todo para no ser, digamos, muy extenso, pero con política fiscal se pueden entonces reactivar la economía, se puede frenar la economía, pero se puede también cambiar las formas en que se distribuye el ingreso a través del mercado. El mercado distribuye el ingreso naturalmente, siempre, a través del mecanismo de los precios, pero esa forma de determinar o de distribuir el ingreso a través de los precios puede ser muy desigual. Entonces, el Estado puede intervenir con política fiscal para
para atemperar las desigualdades, o al revés también, puede intervenir para ampliar las desigualdades. O sea, ¿qué es lo que hay que ver en ese caso? Hay que ver en qué se gasta más o menos y de dónde se recauda más o menos para saber si tiene una incidencia para mejorar o para empeorar la distribución del ingreso. Eso es política fiscal. Siempre que hablamos de política fiscal, hablamos de ingreso y gasto público. Pero también hemos hablado de política monetaria y financiera. Se puede mejorar, se puede ampliar la actividad económica, se puede promover más la demanda o se puede frenar la economía con política monetaria y financiera. Pero nosotros vimos que si hay más dinero en circulación, se aumenta ya sea la base o la oferta monetaria, que serían los medios de pago globales, puede aumentar la demanda global, porque va a haber mayor cantidad de dinero disponible para gastar por parte de los consumidores, para invertir por parte de las empresas, y eso, por supuesto, va a llevar a una mayor demanda y a eventualmente a un mayor crecimiento de la producción, o inclusive también puede generar presiones inflacionarias, ¿no es cierto? Pero a través de la política monetaria se puede ampliar la demanda global o se puede disminuirla, porque si el Estado de pronto decide sacar dinero de circulación, que nosotros ya vimos cómo se puede emitir o crear dinero primario, o cómo se puede absorber dinero y cómo se puede achicar la multiplicación del dinero a través de los bancos comerciales con el manejo del encaje. Uno puede subir el encaje, que es la parte del dinero que reciben los bancos en depósito y pueden prestar, pero si aumenta el encaje es más lo que no pueden prestar, y en ese caso disminuye el impacto de multiplicar el dinero y son menos los medios de pago. Entonces, aumentando los medios de pago, a través ya sea de la creación primaria o de la creación secundaria, o disminuyendo los medios de pago, el Estado va a través de la política monetaria a modificar la realidad económica, en este caso alcanzando un objetivo que puede ser o reactivar la economía o frenarla. Eh, es raro, ¿no es cierto?, que nosotros ya vimos que del Estado se pueda plantear de que el objetivo es generar una recesión, ya sea con política fiscal o monetaria. Porque eso, una recesión significa problemas graves para los sectores empresarios más pequeños, fundamentalmente también va a generar desempleo, y para los sectores trabajadores va a significar un esfuerzo hacia una crisis. Entonces, difícil que se acepte desde el discurso político que se quiere frenar la economía. Pero uno tiene que ver cuáles son las medidas que se toman. Y a partir de ahí uno va a ver si en realidad lo que se expresa, que siempre es por el bien común, se corroboran las políticas o no. Y por eso está el análisis que nosotros hacemos de las medidas que se toman. En este caso, política monetaria y financiera. Pero hay otro instrumento que también se utiliza en política monetaria y financiera para promover más la actividad económica, ¿no?, que es la tasa de interés. La tasa de interés que puede fijarla el mercado, pero que también puede incidir la autoridad monetaria base, madre, que es el Banco Central, en aumentar o bajar la tasa de interés que se cobra a los empresarios, ¿no? Entonces, un empresario, si baja la tasa de interés, quiere decir que puede tener dinero más barato para invertir. Entonces, puede tener como un incentivo para invertir y por lo tanto para reactivar la producción, aumentar la producción. En cambio, si se eleva mucho la tasa de interés, es más difícil que haya dispuestos a pedir dinero prestado, porque te necesitarían ganar mucho más para poder pagar esos intereses. Entonces, también a través del manejo de la tasa de interés se puede incidir sobre la reactivación o sobre el enfriamiento y eventualmente una recesión en la economía. ¿De qué se trata la política cambiaria y comercial? La política comercial o de comercio exterior tiene que ver con el manejo que hace el Estado de los impuestos que se cobran a las exportaciones y a las importaciones. Normalmente todos los estados cobran lo que se llama impuestos a las importaciones, que son los denominados aranceles. Cualquiera que quiere traer un producto del exterior va a tener que pagar un determinado arancel que hace que ese producto llegue más caro al país. ¿Cuál es el sentido que tiene esto más allá del recaudatorio? Es que con eso se está protegiendo a la producción nacional cuando se está produciendo internamente o cuando se quiere empezar a producir internamente un producto. Entonces la política comercial en ese caso a través de los aranceles es muy importante, porque básicamente no hay ninguna sociedad que haya logrado desarrollar su industria sin haber utilizado
fuertes tasas aduaneras, es decir, proteccionismo. ¿Para qué? Para evitar que entren productos de afuera antes de que se fortalezca su propia producción industrial. Entonces, políticas comerciales. También se pueden utilizar combinaciones de política comercial y cambiaria. Por ejemplo, nosotros hemos visto que política cambiaria es decir cómo se define el valor del tipo de cambio, o sea, cuánto cuesta un dólar en relación al peso. También vimos esto, dijimos que esto es muy importante porque según cuál sea el valor del dólar, esto va a incidir sobre la economía en general, sobre la distribución del ingreso, sobre la actividad productiva, porque, porque si un dólar es muy alto, nosotros ya sabemos que si es el tipo de cambio alto, un dólar caro, todo lo que se compre afuera es caro y por lo tanto lo que se produzca adentro va a ser más competitivo. Entonces, una política cambiaria con el dólar alto a veces se usa para promover la producción interna y desalentar las importaciones. Pero la política cambiaria se puede mezclar también con la comercial. Ha habido casos que a veces no se puede subir mucho el valor del tipo de cambio, el valor del dólar, porque nosotros también vimos que si se sube mucho el valor del dólar, eso se traslada a los precios también, tiene una incidencia en los precios, genera más inflación. Entonces, ¿cómo hacer para proteger la producción nacional sin generar un dólar tan alto que vaya a llevar inflación? Y bueno, algunos combinan un dólar que se mantiene relativamente estable, sin ser tan alto, pero con aranceles altos que impidan que los productos lleguen barato al interior de una economía. Entonces, con esto vemos nosotros lo que es política cambiaria y comercial, o sea, el manejo que hace el Estado cuando quiere lograr determinados objetivos, utilizando las herramientas de tipo de cambio y los aranceles y los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Porque, ¿qué pasa si el Estado pone un dólar muy alto? Esto va a encarecer las importaciones, pero los que exportan van a tener un beneficio enorme, un beneficio adicional, y eso va a trasladarse a los precios. A veces, para evitar de que un aumento del tipo de cambio, un aumento del valor del dólar, el dólar vale muy alto, se traslade totalmente a los precios internos, es poner lo que se llama retención a las exportaciones, o sea, un impuesto a las exportaciones, de manera que los que exportan no van a recibir la totalidad del dólar que aumentó y tampoco van a aumentar tanto los precios internos. Entonces las retenciones y las exportaciones juegan un doble rol ahí, no solamente como recaudación, sino también para impedir que los precios internos aumenten cuando aumenta mucho el dólar. Y hacemos referencia a la última forma de política económica, estas serían subpolíticas, ¿no es cierto?, que sería la política de ingresos. Política de ingresos es cuando el Estado interviene directamente para fijar el valor de una determinada variable, de un determinado precio de la economía, a partir de una disposición. Como puede ser, por ejemplo, cuando el Estado dice, bueno, el tipo de cambio se establece tal valor, o la tasa de interés no puede ser más allá de ese valor, o los precios de un determinado producto no pueden subir más que tanto, o los salarios deben subir en relación a la inflación, o sea, cuando el Estado fija de manera directa cuál es la variación de los ingresos de los determinados sectores, de determinados precios de la economía, estamos hablando de política de ingresos, ¿no es cierto?, que se pueden combinar con las otras políticas. Entonces nosotros decimos que política económica es el manejo de todos estos instrumentos y que pueden ser políticas coyunturales en la medida de que esas medidas que se toman, combinadas de distintas variables que las que hemos visto, no modifican las bases estructurales de una economía, sino que generan cambios coyunturales, ¿no es cierto? Ahora, si los cambios que se llevan a cabo son mucho más profundos, entonces estamos hablando de políticas estructurales, es decir, que van a modificar la manera en que venía funcionando la economía durante una etapa histórica, ¿no es cierto? Entonces acá ya estamos hablando de lo que son las políticas coyunturales y políticas estructurales. Hablamos también en el programa de políticas de estabilización y de crecimiento. Antes de entrar en este último punto, que es un poquito más complicado, no difícil del todo, y es que las políticas económicas, lo que se llama, ¿no?, políticas de estabilización, son aquellas políticas que aplican los gobiernos periódicamente cuando se presentan momentos de crecimiento sostenido de precios, o sea, periodos inflacionarios que empiezan a ser preocupantes, y que es necesario realizar
un plan, ¿no es cierto?, con un conjunto de medidas que utilicen simultáneamente política monetaria, fiscal, cambiaria e ingresos, de manera de que los precios no pasen de un determinado nivel que se haga inmanejable la economía, que puedan terminar con muy alta inflación o con hiperinflación, ¿no es cierto? Serían las políticas de estabilización. Y en cambio, las políticas sí son políticas más que nada de corto plazo, ¿no es cierto? Las políticas de crecimiento son políticas que apuntan a crear condiciones para una modificación de la estructura productiva, para que se generen nuevos sectores industriales, para que se reemplacen importaciones determinadas, es decir, políticas que van más allá de la coyuntura. Finalmente, retomo el punto que habíamos dicho al comienzo, de que si la política siempre para legitimarse busca plantear de que los objetivos es mejorar las condiciones de vida del conjunto, por lo tanto, generar mayor producción, mejor distribución de la riqueza, que no haya desempleo. Se supone, bueno, que las políticas esas son llevadas a cabo teniendo en cuenta los intereses del conjunto de la sociedad. Entonces, dos grandes preguntas básicas que nos van a servir para hacer referencia a esta cuestión que estamos analizando. Bien, Luis. La primera, ¿constituyen los objetivos fundamentales de todas las políticas económicas el logro de la estabilidad, el crecimiento, la generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso? O al menos ningún gobierno pregona que los objetivos contrarios. Y la segunda pregunta es, ¿la aplicación de política económica depende exclusiva o principalmente de alguna teoría económica en la que sustenta la autoridad que la aplica, o tienen una incidencia fundamental otros factores? En este caso, como vos mencionás, hay opiniones divididas. Exactamente, claro. Yo le decía que partimos de la respuesta que darían los economistas convencionales, que siempre los objetivos buscan el bien común, ¿no es cierto? Yo lo que planteo en la primera hipótesis, ¿no es cierto?, que sería un intento de responder a esta primera pregunta, es que las políticas económicas no responden siempre a la búsqueda del bienestar general, sino que en realidad las políticas económicas son el resultado de proyectos e intereses de grupos y de sectores sociales que tienen una incidencia directa o importante sobre el poder político, o tienen una influencia indirecta a través del poder que ejercen en el control sobre los sectores y los mecanismos de funcionamiento del mercado. Entonces, ¿por qué decimos que no siempre buscan responder al bienestar general? Y bueno, porque basta con analizar una situación. Nosotros hemos venido haciendo ejemplo y vamos a volver sobre esos temas cuando analicemos la economía argentina, y van a tener también el ejemplo que está en el trabajo que nosotros tomamos con estas preguntas como disparadores, donde se manifiesta de que muchas veces las políticas, en lugar de buscar, por ejemplo, la reactivación de crecimiento, buscan deliberadamente provocar una recesión. Y vamos a ver cómo las políticas, en lugar de buscar una mejora en la distribución del ingreso, lo que buscan es deliberadamente ampliar las desigualdades sociales. Ahora, ¿cómo vemos eso? Porque ¿cómo podemos llegar a asegurar eso? Y basta con analizar lo que nosotros habíamos dicho, qué medidas se toman frente a determinada coyuntura. Si las medidas que se toman, ya sea en materia fiscal, o sea, en materia tributaria, en materia de gasto público, o políticas monetarias y financieras, es decir, medios de pago, tasa de interés, o políticas cambiarias, si esas políticas en su conjunto lo que generan como resultado es que disminuya fuertemente la demanda y la actividad económica, es obvio que no buscan la reactivación y crecimiento. Y si lo que buscan con esa medida y el resultado que logran es una fuerte recesión, las consecuencias son que van a haber una creación de desempleo y en paralelo también una caída del poder adquisitivo de los salarios. ¿Qué medidas generan eso? Y básicamente lo que se llaman a veces las tradicionales políticas de ajuste, donde se aumentan, por ejemplo, los impuestos, se aumenta la presión tributaria, lo que se llama la incidencia global del conjunto de los impuestos, aunque muchas veces ese aumento de la presión tributaria en la Argentina, por lo menos,
aumenta más sobre los sectores que menos tienen y menos ganan, pero eso genera una disminución de la capacidad adquisitiva de la población. Y el aumento de la presión tributaria va a generar una disminución de la demanda. Si a su vez también se achica el gasto público, porque se achica, por ejemplo, el gasto en salud, en educación, se disminuyen los sueldos, el salario real de los trabajadores estatales y el ingreso real de los jubilados, entonces el Estado está volcando menos recursos, está sacando más dinero, está volcando menos recursos. Por lo tanto, eso va a tener un impacto de una disminución de la demanda global. Y si en la política monetaria, por ejemplo, el Estado disminuye la creación primaria de dinero y a su vez, por ejemplo, aumenta el encaje, que es achicar la creación secundaria que hacen los bancos, obviamente que va a haber menos dinero en circulación y va a tener un impacto recesivo. Ahora, eso sin duda lo que va a generar, además de recesión, nosotros ya sabemos eso, una recesión genera caída de la demanda, de las ventas, cierre de empresas de las que tienen menos capacidad financiera, menos posibilidad de resistir, menos competitividad, pero también va a generar más desempleo, suspensiones y despidos. Y eso nosotros habíamos dicho que como resultado macroeconómico va a haber una disminución de la actividad y esa disminución de la actividad va a tener también un impacto en el sector externo. O sea, no solamente en términos sociales va a ser grave, no solamente en términos económicos sobre cierto sector de las pymes, sino también va a tener un impacto macroeconómico en el sentido de que va a disminuir el consumo interno y va a dejar más saldos exportables y va a disminuir lo que se importe porque hay menos actividad económica y por lo tanto la balanza comercial va a aumentar. ¿Y eso a quién le interesa? Le interesan a los acreedores, al Fondo Monetario. Entonces, acá, cuando se toman ese tipo de medidas, siempre hay sectores que se benefician y sectores que se perjudican. Entonces, el Estado puede llegar a tomar una medida de esta según cuál sea la capacidad de incidir, de presionar o que directamente hayan podido colocar en lugares clave, ¿no es cierto?, del gobierno a quienes respondan esos intereses. Entonces, con esto estamos viendo de que según la coyuntura, el momento histórico, el gobierno concreto que uno analice, se puede encontrar de que los objetivos de la política económica no siempre respondan a al bienestar general, sino que hay que analizar en qué consisten en cada uno de los casos para ver si en realidad como bien, ¿no? Y después hay otra pregunta que había planteado Octavio, y es si las políticas económicas que aplican los gobiernos la hacen en función de su orientación teórica, de su ideología, supuestamente, o no, ¿no? O a veces son contradictorios. Esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros vimos que hay teorías económicas que plantean que el Estado tiene que intervenir lo menos posible. El Estado, la teoría de los liberales, los ortodoxos, ¿no es cierto?, que se oponen a que el Estado intervenga demasiado en la economía. El Estado tiene que garantizar de que funcione el mercado, o sea, que libre juego la fuerza de mercado, ¿no? Entonces, por lo tanto, deberían llevar a cabo siempre políticas donde el Estado sea lo más prescindible posible, ¿no? Que no intervenga para nada en la economía. Esto es en teoría. Ahora, ¿qué pasa cuando en la realidad hay ciertas coyunturas donde gobierna un gobierno que es supuestamente de una filosofía liberal, ortodoxa, pero se encuentra con medidas que son fuertemente estatistas? Porque, bueno, porque puede ser que los sectores que representan, que defienden quienes gobiernan, son sectores muy concentrados que se ven beneficiados con la intervención del Estado. Pasó en la Argentina, por ejemplo, en la década del 30 del siglo XX, cuando hubo una crisis fuerte a nivel mundial. En la Argentina estaba vigente lo que se llama el modelo agroexportador, o sea que había poca industrialización, entonces nosotros básicamente producíamos todo para exportar bienes primarios y comprábamos productos hechos de fuera, ¿no? Lo que sucedió en fines de la década del 20, principios del 30 del siglo pasado, es que hubo una caída muy fuerte de la economía mundial y de la demanda de bienes primarios en Argentina. Y eso hizo caer nuestras exportaciones abruptamente. Y hubo todo un sector, ¿no es cierto?, muy fuerte de la economía, de la sociedad, los sectores vinculados a la gran producción agropecuaria, sectores terratenientes, que vieron caer sus ingresos. Entonces, el Estado, durante la década del 30, comenzó a intervenir más activamente en el comercio exterior,
creando la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, es decir, políticas que eran abiertamente intervencionistas, poniendo precios mínimos a la producción primaria, porque de esa forma el Estado, con una activa, muy activa intervención y con la creación de organismos públicos que comenzaron a operar en el comercio exterior y en el comercio interior, el Estado garantizó que los ingresos que perdieran los sectores exportadores y los grandes terratenientes no fuera tanto, es decir, salió en defensa. Entonces, esos sectores, por más que filosóficamente respondan a una teoría liberal de no intervención del Estado, cuando, cuando necesitan el Estado, son los que más lo usan para defender sus propios intereses. Otro ejemplo es la crisis financiera mundial que se vivió a partir de 2007-2008, que empezó en Estados Unidos y se prolongó a todo el mundo, y donde los bancos entraron en una situación casi de caída brutal o de bancarrota, porque no podían cobrar un montón de papeles que emitieron de una manera muy irresponsable, y en Estados Unidos, el país, digamos, supuestamente más liberal del planeta, capitalista, más capitalista ortodoxo, eh, el gobierno decidió a través de la Reserva Federal auxiliar a los bancos con emisiones que superaron los billones de dólares. Es decir, que a pesar de que sostenían que el Estado no tiene que intervenir en la economía, cuando los bancos, que los sectores más parasitarios que tiene la economía, se encontraron con que tenían dificultades, el Estado intervino activamente dándole unos subsidios gigantescos, fabulosos, para que se mantuvieran. Entonces acá lo que estamos viendo es que cuando las políticas económicas de gobiernos de un determinado signo eh, no, no son adecuadas, ¿no es cierto?, a la coyuntura, lo que prevalecen son los intereses económicos antes que la ideología, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando analicemos más adelante, en la última etapa, la política del gobierno argentino. Así que bueno, con esto estamos prácticamente cerrando los aspectos principales de la política económica, y veríamos, en todo caso, en el encuentro de consulta, este último punto, el punto 4.4, para después pasar así al trabajo práctico de la segunda parte de la unidad, y con esto cerraríamos, bueno, este gran bloque de contenido que es lo que nosotros llamamos la superunidad, ¿no?